Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a irnos al capítulo 3 de Hechos. Gloria a Dios. Vamos a estar considerando la primera parte del capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo del Señor. El título lleva curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Gloria a Dios. ¿Le pongo pausa? Sí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué palabra hermosa, amados hermanos. Saludamos a Auris. Auris, Dios te bendiga. A Nubia Vega, Dios te bendiga. Gloria a Dios. A John Jairo, bendiciones, mi hermano. Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, esta palabra, para ponernos en contexto de ella, dice el primer versículo que Pedro y Juan, sabemos quién era Pedro y quién era Juan, eran discípulos, eran apóstoles de Jesucristo, eran pescadores que Jesús había escogido para hacerlos sus apóstoles, para hacerlos sus discípulos. Pedro y Juan, todos sabemos que fue el que negó a Jesús, pero todos sabemos que después él dio la vida por Jesús. Amén. Juan es el discípulo amado, el discípulo a quien Jesucristo le reveló el Apocalipsis en los tiempos finales. Eran los dos apóstoles que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, amados hermanos. Pero es importante señalar que algunos estudiosos de las Escrituras señalan que Pedro y Juan iban al templo a la hora no a la hora del sacrificio. Recordemos que los judíos, para los que no sabíamos y no teníamos conocimiento, los judíos tenían 3 horas establecidas para la oración. Tenían la hora sexta, que era las 9 de la mañana, tenían la hora tercera, que era las 9 de la mañana, la hora sexta era las 12 del día, y la hora novena, que eran las 3 de la tarde. A esta hora fue que los apóstoles subían al templo a orar. Pero también era la hora del sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos no habían entendido que Jesús se había ofrecido como ese sacrificio único, suficiente y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Históricamente se habla de que estos sacrificios los siguieron haciendo los judíos hasta el año 70 después de Cristo. Mire qué tarde la gente quizás se dio cuenta de que ya estos sacrificios no valían nada, porque así pudieran sacrificar cuanto animal, cuanto becerro, cualquier animal, ya esa sangre no tenía el poder para perdonar pecados. El poder era en la sangre de Cristo, el cual Él había ya derramado en ese sacrificio.
Así que podemos entender que Pedro y Juan no subían a la hora del sacrificio, sino que subían a la hora de la oración. Pero hay otros estudiosos que dicen que ellos lo hacían con un propósito misionero y era de aprovechar esa hora para subir al templo y predicar el evangelio, ya que se reunía mucha gente a esta hora del día, ya que muchos judíos llenaban el templo en la hora de la oración. Por eso es que dicen que ellos tenían la oportunidad de predicar el evangelio en esta hora. Amados hermanos, y si nos damos cuenta, la hora novena, que son las 3 de la tarde, es una hora tan importante para nosotros y para ellos, porque ellos habían entendido, ellos tenían conocimiento de que en esa hora Jesucristo había muerto en la cruz. Amén. Así que era una hora importante, una hora crucial, y aún lo es, para interceder, para clamar, para orar, amados hermanos. Tome ese hábito de orar a las 3 de la tarde, a sacar un tiempo para el Señor en esa hora. Gloria a Dios. Así que en esta hora Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. En Juan 19:30 podemos darnos cuenta que dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Marcos 15:33-34 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, estas son las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento preciso, en esta hora precisa, Jesús murió. Así que ellos tenían esta hora para subir al templo a orar. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Recordemos, para los que están conectados y no estuvieron en la cita, esta es la curación de un cojo. Este es cuando Jesucristo usa a Pedro y a Juan para curar un cojo. El milagro. Este es el milagro de una sanación. Amén. De un cojo. Así que estamos poniendo en contexto a los que están ahí. Gloria al Señor. El hombre cojo, sencillamente, amados hermanos, quería ser apoyado en la condición que él estaba. Dice que era cojo de nacimiento. Es decir, que este hombre no se valía por sí mismo, sino que era llevado quizás por sus familiares, por amigos, al templo cada día para pedir limosna. Gloria a Dios. Así que en su mente, él quería, él no pensaba que Jesús podía hacer algo diferente en la vida de él. O sea, ya él se había acostumbrado a la condición de ser cojo, de ser discapacitado, ¿sí? Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Versículo 9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados hermanos, nosotros podemos estar pensando algo, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Amén. Nosotros podemos tener propósitos, proyectos, sueños, planes, pero Dios está pensando en otras cosas diferentes, cosas que de verdad necesitamos y no que por capricho nosotros queremos, amados hermanos. Los pensamientos del Señor son mucho más grandes que los nuestros. Por eso nuestros pensamientos, por eso nuestros planes, nuestros proyectos, pongamos en las manos del Señor. Porque si no están conforme a su voluntad, el Señor no hará nada, hermano. Es mejor que nuestros pensamientos estén alineados a su voluntad, que haga Él mejor sus planes en nuestra vida y Amén. no nuestros planes, porque nosotros nos podemos equivocar, amados hermanos. Amén.
Quizás, amados hermanos, este hombre cojo era el único sustento que él tenía, era pedir limosna, porque sabemos que las personas discapacitadas se les dificultaba tener un empleo, poder laborar. Si en este tiempo lo es, ¿cómo sería en el tiempo de Jesucristo? Amén. Era una costumbre, quizás un lisiado, una persona discapacitada, pedir limosna. Y los judíos estaban obligados a ayudar a este tipo de personas. Mira lo que dice Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Así que era una estrategia quizás del cojo ir al templo, ir a la puerta de la hermosa en esta hora, porque era quizás buen momento para recibir limosna de parte de los judíos, ya que Dios le había dado este mandato a los judíos de ayudar al pobre. Amén. Este era un lugar muy recurrido, amados hermanos. Muy recurrido, había mucha gente, y lo vamos a ver cuando mi hermana exponga en la segunda parte. Nos daremos cuenta quiénes estaban, cuántas personas había en ese momento. El verso 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Amados hermanos, yo me imagino que este hombre cojo vio a Pedro y a Juan y dijo: estos son los hombres que me irán a bendecir, estos son los hombres que me irán a dar dinero. Quizás este hombre, amados hermanos, nunca se esperó recibir algo más. Porque se conformaba con algo más que dinero. Claro, él se estaba conformando con esa condición, él se estaba conformando con lo poco que recibía, con el dinero, con lo material, él se estaba conformando con eso. Pero, amados hermanos, démonos cuenta que muchos de nosotros estábamos así, o muchos de nosotros estamos así en esa condición. Amados hermanos, conforme con lo que tenemos. No lo estoy hablando de lo material, porque esa es la iglesia que está interesada en las cosas temporales, en las cosas que se ven, que perecen, y no en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas, amados hermanos. Amén. Porque estamos interesados a ir a una iglesia para que nos prediquen prosperidad, para que nos prediquen carro, para que nos prediquen. Amados hermanos, eso no es el evangelio de Dios. Eso se llama un evangelio, digámosle, liviano, fácil, un evangelio de la prosperidad que entró en el huerto del Edén por medio de Satanás, ofreciéndole al hombre, a Adán y a Eva, ofreciéndole cosas, amados hermanos, quizás ya cosas que ellos tenían. Un evangelio diferente al evangelio de Cristo, amados hermanos. Nosotros hoy en día, la iglesia necesita escuchar exhortación, no un evangelio liviano, como decía mi hermana, no un evangelio superficial donde te permitan a ti el pecado, donde sean permisivos con tu pecado. ¿Por qué? Por el miedo que les da a los líderes y a los pastores de perder ovejas. Preferimos 1000 veces perder ovejas, amados hermanos, de las iglesias. Pero tenemos que predicar y denunciar y declarar el pecado de la iglesia, porque así es como se van a salvar, así es como vamos a tener la salvación. Si a mí no me predican advertencia, entonces ¿cómo voy a saber yo que estoy mal? Entonces muchas personas andan como ese cojo, queriendo más bien bienes materiales y no lo que Dios nos está ofreciendo, cosas eternas. ¿Qué es lo espiritual? 2 Corintios, dice la palabra, en 2 Corintios 4:18, al no poner vuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Amados hermanos, esas Gloria a cosas Dios. que no se ven son las cosas espirituales, y es la que nosotros debemos poner nuestra mirada. Amén. Nuestra mirada, amados hermanos. Gloria a Dios. Muchos de los creyentes se han acostumbrado a ser asistentes en las iglesias, a ir
solamente un día a la semana, un domingo, y ellos creen que es suficiente con eso. Ellos creen que recargan baterías, pero el resto de la semana está la batería agotada. Pero entonces ellos creen que el domingo se recargan y nuevamente andan, ya el jueves, el viernes ya andan sin batería, empujones, cansados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque solamente buscan al Señor una sola vez, leen la palabra una sola vez. Amados hermanos, miembros de la iglesia están acostumbrados a ir a sentarse en una silla. Nosotros estamos para escudriñar, para aprender, para interesarnos en las cosas celestiales, en las profundidades, en los misterios que Dios nos está ofreciendo, amados hermanos, no conformarnos solamente de ir a ocupar, de calentar una silla. Veamos más allá de lo que Dios nos tiene a nosotros. Gloria a Dios. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Amados hermanos, nuestra mirada, vuelvo y repito, debe estar puesta en las cosas celestiales. Todo esto algún día se acabará. Amén. Todo esto algún día perecerá, amados hermanos. Amén. Y yo quería empezar con algo y Dios me lo está trayendo a memoria en estos momentos y de pronto no cabe con la palabra que estoy citando ahorita, pero antes que se me olvide, anoche hubo un temblor en México. Amanecimos con la noticia de un sismo de 7 puntos en la ciudad, en el país de México, en diferentes estados se sintió esto, amado hermano. Y yo me quedaba impresionada de ver cómo los movimientos sísmicos, los movimientos de la tierra que creaban unas, no recuerdo cómo se llaman, eran unas como unas energías, como unas luces, como se me escapa ahorita la palabra, ¿qué? de luces, y eran reflejadas en el cielo. Era como una tormenta eléctrica. Creaba unas cosas eléctricas, eran que se reflejaban en el cielo. Ahorita se me escapa el nombre, pero era impresionante. Era como si estuviera lloviendo, era como si hubiese una tormenta eléctrica, amados hermanos. Esto era impresionante. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que ese mismo día, en un estado de México, aprobaron el aborto, despenalizaron el aborto en las mujeres. Es decir, que ellos están admitiendo que cualquier mujer interrumpa su embarazo y mate a su hijo y no va a tener prisión, no va a tener nada de esto, amados hermanos. ¿Es casualidad? Yo creería que no es casualidad de lo que pasó en México el día de ayer. El mismo día que aprobaron esto, el mismo día que despenalizaron el aborto, amados hermanos, ese mismo día hubo temblores y sismos. La tierra, amados hermanos, la tierra está gimiendo. Dios está airado, amados hermanos, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? A causa del pecado. Y hoy en día la gente aún no se da cuenta que es momento de buscar al Señor. ¿Qué más necesitamos? Pandemias, terremotos. ¿Qué más necesitamos para buscar al Señor? ¿Qué te hace falta? Se nos mueren los seres queridos. La tierra está gimiendo. Hay tempestades, hay angustias, hay muertes, hay asesinatos, hay pobreza, hay hambruna, hay pestes. ¿Qué necesita la gente para buscar y decidirse por el Señor? Por favor, si estamos en una situación donde estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y en cualquier momento Cristo viene y arrebata a su iglesia, en cualquier momento nos morimos. ¿Y qué viene? El juicio. Viene juicio. ¿O es que nosotros pretendemos de que en un momento de borrachera nos sorprenda la muerte, en un momento de fornicación nos sorprenda la muerte, en un momento de adulterio nos sorprenda la muerte, en un momento de drogadicción nos sorprenda la muerte? ¿Y qué viene? Juicio, amados hermanos, porque ya no hay más oportunidad. ¿Qué estamos esperando? Pongamos la vista, la mirada en el Señor, en Dios.
El verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo, míranos. Amados hermanos, el hombre cojo tuvo que haberse estado muy feliz cuando escuchó la palabra de Pedro y Juan, míranos fijamente. Él diría, wow, estos hombres me tienen mucho dinero, quizás me tienen algo muy grande, quizás me van a dar algo que no espero. Amados hermanos, el versículo 5 dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. El hombre cojo tenía razón, amados hermanos, de recibir de ellos algo, pero algo que él no se esperaba. Algo diferente a lo que él estaba esperando, una simple moneda. Y era algo mejor, amados hermanos. Algo mejor, porque en esa hora Dios iba a tener misericordia de este hombre. El versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Amados hermanos, sabemos que la condición económica de los apóstoles no era la mejor. Sabemos que estos hombres vivían de lo que los hermanos vendían y ellos se compartían entre sí lo que vendían, sus heredades. Ellos se repartían todo, tenían todas las cosas en común. Así que Pedro y Juan no tenían dinero que ofrecerle a este hombre, pero tenían algo mejor. Tenían algo, amados hermanos, que nosotros hoy, la iglesia, debemos tener. Y es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque ya Pedro estaba revestido del poder del Espíritu Santo de Dios, y lo vimos en el estudio pasado cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, mire, hay muchas iglesias, muchas personas que pueden tener dinero, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios, y eso es fatal. Prefiero que more en mí el Espíritu Santo a estar muerta por ahí espiritualmente, a no tener nada. Así que Pedro estaba revestido con el poder del Espíritu Santo y tenía el poder y la autoridad para sanar, amados hermanos, a este cojo. La iglesia que no tenga al Espíritu Santo de Dios está muerta, porque no tiene la autoridad de decir levántate y anda. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amados hermanos, para Pedro no fue suficiente decirle levántate y anda, sino que él lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Él tenía la osadía, amados hermanos, y en ese momento Pedro le fue dado el don de fe, que dice 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. Amados hermanos, Pedro no hizo esto por capricho. Las palabras quizás no eran suficientes, pero él tocaba accionar esa fe tomándole de la mano y levantar al cojo, amados hermanos. ¿Cuánta iglesia, cuántas personas creen que la fe es solamente creer y estar sentados y esperar que quizás Dios envíe el maná del cielo, que quizás Dios de un momento a otro abra los cielos y cae la bendición sobrenaturalmente, amados hermanos? Si nosotros no tenemos acciones, esa fe, dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta. Amén. Así que si yo necesito un trabajo, pues yo lo que tengo que salir es a buscar el trabajo para que la bendición venga. Esa es la fe, amados hermanos. Va unida con la acción. Yo actúo por fe. Yo camino por fe. Yo camino por fe, amados hermanos. Así que no esperemos cosas, mejor dicho, que sobrenaturales. ¿Las hay? Sí, claro que las hay. Dice que al momento el hombre se le afirmaron los pies y los tobillos. Amados hermanos, este libro, si recordamos, lo escribió Lucas, el médico. Así que Lucas sabía perfectamente que cuando dice que los tobillos fueron, se le afirmaron, que los pies se le afirmaron, había una sanidad total de este hombre, amados hermanos. Los tendones, las arterias, quizás todo lo que estaba dañado, este hombre recibió la sanidad completamente, amados hermanos, porque Dios no da cosas a media, Dios da cosas completas. Y una cosa yo les digo, amados hermanos, en esta hora,
No estemos detrás de las bendiciones materiales del Señor, no estemos detrás de los milagros ni de las sanidades que recibimos de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los milagros no nos van a salvar. Los milagros no nos van a llevar al cielo, amados hermanos. ¿Es importante recibir milagros? Claro, amados hermanos. Claro, imagínense quién no quiere milagro de sanidad, un milagro que el Señor nos sustente, nos supla, traiga la provisión a nuestra casa. Todos, amados hermanos, pero esto viene por añadidura, amados hermanos. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos, estoy segura que el Señor obra a favor de nosotros en todas estas cosas. Pero primeramente el Señor, amados hermanos, no primeramente los milagros. No vayamos a la iglesia buscando milagros y olvidándonos después del Señor. Dice el versículo 8 que entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre, amados hermanos, cuando fue sanado, hizo 3 cosas buenas. Primera, se unió a los apóstoles. Segunda, inmediatamente empezó a usar lo que Dios le había dado, y eran los pies para saltar y andar. Finalmente empezó a alabar a Dios y adorarlo, amados hermanos. ¿Cuántas personas no reciben sanidad y se olvidan del Señor? ¿Cuántas personas no reciben sustento y se olvidan del Señor? No vuelven más a la iglesia, se olvidan de Dios, pero cuando vuelven a tener necesidad, vuelven a buscar al Señor, y cuando el Señor vuelve y les da, se vuelven a olvidar del Señor. Amados hermanos, Dios no es un genio de la lámpara de Aladino, que vengo y la froto cuando necesito mis deseos, cuando necesito que me supla de mis deseos. Cuando sale el genio de la lámpara, yo le pido mis deseos, pero nos olvidamos del Señor y volvemos a que el genio se vuelve. Amados hermanos, Dios es Dios, no nuestro sirviente, ni nuestro servidor. Nosotros somos los que debemos estar humillados delante del Señor. Nosotros somos los que debemos estar constantemente suplicando, en ruego, en oración, en súplicas delante del Señor. Él es el Dios, no nosotros, amados hermanos. Dios no tiene que estar detrás de nosotros corriendo, ni haciendo limitando al Señor. Es que tú tienes que ir detrás de mí. No, amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que seguir a Dios. Amén. Él no es nuestro sirviente para que nos complazca en los caprichos que nosotros le pidamos al Señor. Así que no nos olvidemos de Dios cuando haga un milagro, amado hermano. Es de tener cuidado. Es de tener cuidado cuando usted recibe un milagro del Señor y sigue en la misma condición de pecado, porque peor cosa vendrá sobre usted. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El mismo Jesucristo se lo dijo creo que era un leproso cuando lo sana. Le dijo, procura de no pecar, porque mayor cosa te sobrevendrá para que no te venga algo peor. Le dijo al que había recibido el milagro. Cuidado, hermanos, usted no puede burlarse del Señor, usted no puede utilizar a Dios de esa manera. Dios no es un Dios bombero que viene y lo rescata cuando usted lo necesita. Así que este hombre finalmente reconoció y alabó al Señor, fue en busca de Dios. Se juntó con los apóstoles, entró al templo con los apóstoles, amados hermanos. Vamos a ir un poco más rápido. El versículo 9 y 10 dice, ya para terminar, todos los que estaban en el templo reconocieron al cojo, que cada día entraba al templo a la puerta de la hermosa. Amados hermanos, la palabra en Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Dígame usted si Jesús entrando y saliendo de ese templo no lo vio. Claro que lo vio, pero el tiempo de Dios es justo. El tiempo de Dios viene cuando Él quiere, no es cuando nosotros queramos, amados hermanos. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. Dice Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Esperemos el tiempo de Dios, no aceleremos los tiempos, porque nosotros nos podemos estar equivocando. Podemos tomar decisiones equivocadas. Esperemos el tiempo de Dios, no aceleremos los tiempos. No pretendamos ir por ese camino, por el otro, tomar decisiones equivocadas si no es la voluntad del Señor, porque nos va a ir y nos va a pesar esas cosas, amados hermanos. Y le doy paso a mi hermana para que continúe con el sermón de Pedro. Amén, gloria a Dios. Bueno, seguimos en el versículo 11,
y tiene por título el texto Discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón. Como decía mi hermana, pues acababa de ocurrir un milagro maravilloso, expectante, que tenía a todas las personas anonadadas, por decirlo de alguna manera. Y la palabra nos cuenta lo que nos narra, lo que ocurrió después de este milagro. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 26. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, vamos a estar considerando versículo por versículo. Amén. El versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Fíjense, amados hermanos, la palabra narra que el cojo se agarró de Pedro y se agarró de Juan, quizás de gratitud, de una manera de gratitud, quizás estaba sorprendido, quizás estaba atemorizado, no lo sabemos porque tanto él como todas las personas que fueron testigos de este milagro estaban atónitos, todos estaban asombrados. Y dice la palabra que todo el pueblo concurrió a ellos, o sea, todo el pueblo se aglomeró para mirar lo que había ocurrido. Sabemos que lo que nos narraba anteriormente mi hermana, que todo el mundo sabía que él era cojo porque tenía muchísimos años de estar sentándose a pedir limosna en la entrada del templo. Amén. Así que no fue para nadie un secreto o no fue para nadie tenerlo y ponerlo en duda, porque todos sabían que este hombre realmente estaba cojo y que lo que había ocurrido era algo sobrenatural. Así que Pedro, sabiamente, en el versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjese, Pedro sabiamente aprovechó por la multitud que se había juntado para hablar, porque él sabía que el milagro en sí no traía a nadie a Jesús. Solo había un interés. Aunque estaban atónitos y sorprendidos, todavía no eran salvos. ¿Qué quiere decir con esto la palabra? Amados hermanos, que los milagros, como decía mi hermana, no salvan a nadie. Los milagros no traen al arrepentimiento a nadie. Los milagros, amados hermanos, son para beneficio del pueblo. Pero el hecho del milagro no hace que usted y yo seamos salvos. Entonces Pedro intercede inmediatamente de una manera muy sabia para aclarar, porque Pedro sabía que lo que la multitud necesitaba oír, más que la experiencia del hombre sanado, era, amados hermanos, el evangelio de Jesucristo y un llamado a arrepentirse y a creer. Amén. Entonces, esto lo usó Pedro, así como el Señor Jesucristo también lo usaba. Cuando sanaba, acuérdense en los evangelios, todos esos milagros de sanación que el Señor Jesucristo hacía. Pero ¿qué hacía Jesús? Eso era como una arma que él utilizaba, como una estrategia, por decirlo de alguna manera, que Jesús usaba para luego hablar del evangelio, para luego hablar de la palabra de Dios. Amén. Para que la gente pudiera creer y para que la gente pudiera arrepentirse y asimismo pudiera salvarse. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hombre que había sido sanado ni siquiera había entendido lo que estaba sucediendo. Por eso Pedro aprovecha la ocasión, porque él sabía que la fe en Jesús no viene por oír ni ver un milagro. Jesús mismo complementaba los milagros, como le dije, con la predicación para que creyeran.
Dice la palabra en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, un milagro pueda que nos impacte, un milagro pueda que nos sorprenda, un milagro pueda que nos llene el corazón de gratitud y de creer en el momento. Pero un milagro no te lleva a la salvación. Amén. Tiene que ser complementado con la palabra de Dios, que es la que convence a través del Espíritu Santo. Amén. Pedro negó que la sanación había sido por su poder o por su piedad. Amén. Fíjense que Pedro dice, ¿por qué te maravilláis? ¿Por qué se maravillan con esto? ¿Por qué pones los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho o hubiésemos sanado a este hombre? Amado hermano, Pedro negó inmediatamente que esto lo había hecho el Señor por él o que lo hubiese hecho él. Hoy en día muchos evangelistas, predicadores de la palabra, que nunca, esos predicadores de hoy, en muchas partes donde el Señor se mueve a misericordia y hace sanaciones, milagros, ellos nunca van a decir por su propio poder que han sanado, pero siguen dando la impresión, amados hermanos, de que la sanación sucede porque ellos son muy espirituales o porque se encuentran muy cercanos a Dios y Dios los usa, o porque son tan piadosos que Dios los usa para sanar y para levantar y para restaurar. Amados hermanos, todo lo hace el Señor. Amén. Amén. Todo lo hace el Señor. Y nosotros debemos negarnos de la misma manera como Pedro se negó a ser reconocido por los hombres, por las señales y por los milagros que el Señor hace a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Así como Pedro, gloria al Señor, estaba determinado a que la muchedumbre que había ahí creyera y estuviera firme en la convicción de que Jesucristo era el que había hecho el milagro y no él. El punto de Pedro era sencillo. Jesús sanaba a todo tipo de personas cuando caminaba en esas naciones, en esa tierra. Entonces, ¿por qué sería extraño que sanara desde el cielo? O sea, Pedro quiso decirles y darles a entender a ellos que Jesús seguía sanando, que Jesús era Dios y que aunque no estaba en la tierra, Él iba a seguir sanando, Él iba a seguir glorificándose. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13 hasta el 15 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro predica a Jesús, Pedro presenta a Jesús, Pedro hace claro que les hablaba del Dios de Israel, el Dios representado en las escrituras hebreas. Amados hermanos, Pedro hace una presentación magistral de que Jesús era ese Mesías del que estaba hablando las escrituras en el Antiguo Testamento. Pedro aprovecha la oportunidad para decirle al pueblo que Jesús era el Redentor de Israel. La grandeza del sermón de Pedro es que se trataba completamente de Jesús. Amén. Amados hermanos. El enfoque de la predicación de la palabra, y en este caso la de Pedro, no estaba en Pedro, ni en algo de que había hecho él, sino todo Pedro lo enfocaba en Jesús. Amén. Amados hermanos, este es un ejemplo que usted y yo deberíamos tomar
para también de igual manera, cada vez que prediquemos la palabra del Señor, presentemos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predicación del Evangelio del Señor, hermano. Presentar a Cristo como Redentor de nuestras vidas. Presentar a Jesús como Salvador de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El enfoque de la prédica de estos tiempos debe ser el mismo, amados hermanos. No irnos por otras cosas que no dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni por palabrerías, ni vanas cosas que a la final, como decía mi hermana, que son cosas que perecerán algún día. Pongamos la mirada en las cosas espirituales, que son las cosas eternas, las cosas que van a permanecer por los siglos, las cosas que realmente nos van a servir. Amén. Gloria a Dios. Así que Pedro, con denuedo y sabiduría, mire, puso la culpabilidad de la muerte de Jesús plenamente donde tenía que estar. Amados hermanos, ¿dónde estaba la responsabilidad de la muerte de Jesús? Estaba en los gentiles, en el pueblo judío. Estaba en Pilato, que fueron los que decidieron crucificar a Jesús. Independientemente, amados hermanos, de que esto era, como le decía en alguna oportunidad, eso era un plan establecido por Dios. Amén. Ninguno de ellos tenía autoridad para matar a Jesús. Simplemente todo se tomó conforme a la voluntad de Dios Padre, porque así tenía que suceder. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Pedro, que ustedes negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Recordemos que en ese tiempo hacían como por decir como un trueque, algo así, de que se soltaba un reo y a cambio de otro, algo así. Sí. Y recordemos que el pueblo, todos los que estaban reunidos, pidieron que se soltase a Barrabás, que era un homicida, y mataron al dador de la vida. Amén. Pedro no tuvo miedo, amados hermanos, de confrontar sus pecados y mostró una osadía asombrosa en el momento de que les declaraba estas palabras. ¿Será que nosotros hoy en día tenemos esa capacidad para confrontar el pecado en las iglesias? ¿Será que las tenemos, amados hermanos? Mire, eso no es fácil, pero es lo que todo cristiano predicador de la palabra debería hacer en los sermones o en las prédicas. Confrontar el pecado de la iglesia. Llamar al arrepentimiento, amados hermanos. Incomodar tanto a la gente para que quizás se detengan un momento a pensar en la condición en la que se encuentra la iglesia, en la condición en la que se encuentra cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros como ovejas, como miembros de una congregación, al momento de que llega un predicador y confronta el pecado de la iglesia, muchos, amados hermanos, se disgustan. Muchos no les gusta, muchos ese tipo de prédicas como este sermón de Pedro. ¿Usted cree que iba a decir muchos aleluya y muchos amén? No, porque Pedro los estaba confrontando. Pedro les estaba diciendo, ustedes cometieron un pecado. Ustedes están mal porque ustedes necesitan arrepentirse de lo malo que hicieron. Porque lo que hicieron está mal delante de Dios. Amados hermanos, nosotros como predicadores de la palabra estamos obligados y tenemos una responsabilidad bastante grande encima de nuestros hombros. Y es hacer que el pueblo se arrepienta, hacer que el pueblo pueda llegar a la conversión para poder así que las almas sean salvas. ¿De qué manera? Como decía mi hermana, yo voy a volverme atrás
¿De qué manera yo voy a arrepentirme si nadie me dice que estoy haciendo mal? Si nadie me llama la atención, si nadie me enseña que tengo una condición equivocada, que estoy cometiendo errores, que voy por el mal camino. Si nadie me avisa, si nadie tiene la bondad, si nadie tiene la misericordia de decirme, hermana, lo que tú estás haciendo está mal, estás desenfocada. Hermanos, es necesario todas estas cosas. Amén. Mire, una de las ironías de la crucifixión, como decía ahorita, que habían soltado a Barrabás, y era que mientras la multitud rechazó a Jesús, abrazaron a un criminal. Así muchas veces, amados hermanos, las congregaciones rechazan lo bueno y abrazan lo malo. Quizás por conveniencia, quizás porque no quieren salir de la comodidad, del confort, ¿Del pecado? del pecado simplemente. Entonces rechazan lo bueno, amados hermanos. Realmente es triste. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad y en presencia de todos vosotros. Pedro dijo que era en el nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Amén. Significa que Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder de Jesús, no él. Él ni siquiera iba a tomar ningún tipo de crédito por la fe que fue ejercitada en la sanación. Así que por su fe es que él ha dado a este hombre la completa sanidad. ¿Por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Versículos 17 y 18 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Explicando Pedro los padecimientos y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo en el versículo 17 cuando Pedro dice, mas ahora, hermanos, mira Pedro, un Pedro que estaba confrontando el pecado, un Pedro que les estaba diciendo, ustedes asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, ustedes prefirieron soltar un homicida para que Jesús fuera crucificado. Les llamaba hermanos, porque Pedro reconocía que lo habían negado por ignorancia, que todo lo que habían hecho, que su pecado era porque no habían conocido la verdad. Pedro no los odió por eso. Pedro no odió a todas esas personas que él estaba confrontando. No lo hizo por odio. No lo hizo porque tenía resentimiento en su corazón. Amados hermanos, el objetivo de Pedro al confrontar el pecado era que ellos se arrepintieran también y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el motivo de un predicador cuando confronta el pecado, cuando llama al arrepentimiento, cuando incomoda para que las personas recapaciten, para que las personas se vuelvan al Señor. La intención es la salvación de las almas. Amén, gloria a Dios. Amén. Muchos los tomamos como ataques personales. Muchos los tomamos como crítica. Muchos los tomamos quizás como que ataques, como envidia. Mire, es triste, realmente es triste escuchar muchos predicadores. No, es que me tienen envidia, me persiguen, hermano, cuando se exhorta, cuando se llama al arrepentimiento, cuando a través de la luz de la palabra, cuando a través de las escrituras, nosotros, amados hermanos, o los predicadores, llaman al arrepentimiento y exhortan al pueblo, a la iglesia, es con el fin de que se vuelvan atrás.
Es con el fin de que dejen la condición, se aparten de la condición de pecado. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Gloria a Dios. Fíjense, Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que del Señor vengan tiempos de refrigerio. Amén. Pedro los llama al arrepentimiento, como lo hizo en el primer sermón de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Siempre en todas las predicaciones, en todos los sermones que los estudiosos de la palabra, los que tengan el privilegio de predicar, deben llamar al pueblo al arrepentimiento. Todo el sermón y la prédica, al final, amados hermanos, objetivo principal, presentar a nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación. Amén. Segundo, llamar al arrepentimiento al pueblo, llamar al arrepentimiento al amigo, al impío, al no creyente. Ese es el motivo principal de toda prédica, de todo sermón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es para que todas las personas se den la vuelta al Señor, para que dejen de pensar de la manera que piensan o que dejen de hacer las malas acciones que están cometiendo. El propósito no era solamente hacerles sentir mal lo que Pedro hizo, sino animarles a arrepentirse y a creer. Amén. Amén. No como piensan que uno lo está haciendo por maldad, por odio, por no sé, tantas cosas que se piensan, sino es para animar, amados hermanos, para incomodar de tal manera que puedan arrepentirse, que puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra arrepentirse no significa simplemente estar triste por algo que hizo, sino que esto debe llevar a un cambio de actitud. Amén. Darse la vuelta y llegar a estar bien con Dios. La palabra convertirse, que fue la segunda que usó Pedro, porque fíjense, él dice arrepentíos y convertíos. La palabra convertirse, Pedro cuando la dice porque sabía la necesidad de conversión, de la obra de Dios de traernos a una nueva vida. Amados hermanos, no necesariamente no nos tenemos que quedar en el arrepentimiento, sino convertirnos, amados hermanos. Convertirnos de todo corazón al Señor. Amén. Tener un cambio de mente, una regeneración del ser humano en lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Amén. Para poder llegar y lograr ese gran regalo que es la vida eterna. Voy a mencionar para terminar algunas de las bendiciones de arrepentirse y convertirse. La primera bendición por arrepentirse y convertirse es para que sean borrados vuestros pecados. Amén, dice el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amados hermanos, nuestros pecados son borrados cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Amén. Dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Gloria al Señor. La segunda bendición, que vengan tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Versículo del 22 al 26, bueno, dice el 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días.
vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El pueblo judío conocía de esta profecía registrada en el libro de Deuteronomio, donde está en el capítulo 18, versículo 15, y en el capítulo 18, 18 y 19 versículos. Pedro hizo claro que el profeta y el Mesías eran el mismo. Amén. Eso es lo que está queriendo decir Pablo en estos versículos. Que ese profeta que se había anunciado desde los tiempos antiguos y el Mesías eran la misma persona, era nuestro Señor Jesucristo. Dice que toda alma que no oiga aquel profeta que está en el versículo 23, esta era la destrucción prometida para los judíos, los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En el versículo 25 tenemos la tercera bendición que viene de arrepentirse. Dice, serán librados del juicio prometido a los que no crean. Amén. Amén. Cuando dice, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 26 hay una cuarta bendición que viene de arrepentirse y convertirse, que es que nos va a bendecir el Señor para que cada uno nos convertamos de nuestra maldad. Amén. Gloria a Dios. Esa es una bendición, el que nosotros podamos arrepentirnos de nuestra maldad. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Bendecimos.